اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Comenzamos en esta clase la interpretación o la exégesis de la sura Al-Kawthar, que traducen como la abundancia. Dice, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, en verdad te hemos otorgado la abundancia. Así pues, reza a tu Señor y ofrece sacrificio. En verdad, quien te odia es el que no tendrá descendencia. Estas aleyas nos hablan de aquel momento en que el profeta había perdido a sus hijos, Al-Qasim y Abdullah, cuando fallecieron, que la gente que tenía enemistad con los de Quraysh en la Meca, la gente de poder de la Meca y que no habían aceptado el mensaje del profeta y su religión, su revelación, se burlaban del profeta, porque ustedes saben que en la cultura árabe generalmente lo que tenían como costumbre en cuanto a la descendencia es que la descendencia del hombre es a través del hijo varón. Como en Occidente hoy también tenemos, por ejemplo, el tema de los apellidos, que generalmente muchos países utilizan el apellido paterno como el que continúa con la descendencia, es decir, que los hijos del matrimonio llevan el apellido paterno y supuestamente el apellido, digamos, permanecerá vivo siempre y cuando haya descendencia, digamos, a través del apellido paterno. O sea, la descendencia permitirá que este apellido viva siempre y cuando se trate del apellido paterno. En algunos países yo vi igualmente que utilizan el paterno y el materno, pero por costumbre generalmente lo que se utilizaba en nuestros países es que el apellido paterno es el que subsistía, digamos, después de la muerte del padre. Cuando ellos se burlaban, en realidad lo que decían que Muhammad era un abtar, decían al profeta, salawatullah wa salamuhu alayhi, que tú no tienes descendencia. Abtar originalmente en árabe se utilizaba para hablar de los animales que no tienen cola, digamos, entonces que no tienen la parte de atrás. Por eso a los hombres que no tenían hijos también le decían abtar, obviamente metafóricamente, no es que utilizaba el mismo significado. Estoy hablando etimológicamente cuál es el origen de la palabra abtar. Entonces al profeta le decían que tú eres un abtar, tú eres una persona sin descendencia, porque sus hijos varones se habían muerto. Obviamente no sabía que Dios tenía un plan para el profeta totalmente distinto. El plan era que, en primer lugar, su descendencia no se iba a acabar porque le había brindado a Fátima az-Zahra, que es quien a través de ella vendrá la descendencia del profeta. De hecho, los imames después del imam Ali son los hijos y los descendientes o los nietos de los hijos de ese matrimonio, de Ali y de Fátima. Entonces todos los nietos del profeta serán la descendencia profética, y además Dios estaba planeando esta cuestión, digamos, de valorar a la mujer en ese sentido, como diciendo que el profeta Muhammad, que es el hombre más importante, digamos, para él, haré de su hija la dueña de su descendencia. Es decir, que la descendencia profética se prolongará y se diseminará, digamos, a través del mundo, a través de los hijos de Fátima, la hija del profeta. Entonces, esta sura nos habla un poquito de este fenómeno cuando comienza diciendo Inna a'tainaka al-Kawthar. El Kawthar, que tiene que ver con el kathra o el kathir en árabe, es lo que está relacionado a la abundancia. Dicen al-khairul kathir. Generalmente cuando hay mucho bien, muchas bendiciones, muchos favores, le llaman en árabe el Kawthar. Cuando se trata de un bien que está, digamos, sobresale en cantidad, sobresale en medida, en calidad, en importancia, entonces el árabe ya no le dice mucho, dice Kawthar, como diciendo es más que kathir, es mucho bien.
O sea, primero que es mucho más que el mucho normal, y segundo que es mucho bien. O sea, no se utiliza el Kauthar para cualquier tipo de cuestión abundante, sino para la abundancia en el bien, al khairul kathir. Entonces los árabes utilizan el Kauthar. Dice Dios, inna a'tainaka al Kauthar. En verdad, ciertamente te hemos otorgado, te hemos dado, te hemos brindado mucho bien. Cuando habla, finalmente, antes de empezar con el tafsir, porque estoy nada más tratando de traducir, dice shani'aka es aquel que tiene un gran odio. Dice shana'an es como una gran enemistad, y ese odio que guarda el enemigo le llaman shana'an. O sea que shani'aka es aquel enemigo tuyo que guarda mucho odio. Como dice el mismo Corán acerca del shani, dice la palabra shana'an, justamente el gran odio que tienen los enemigos. Con respecto al tafsir del Mizan, del Allama Tabatabai, dice que con esta palabra, el Kauthar, hay muchísimas formas de interpretarlas. Dice que existen aproximadamente 26 opiniones acerca del significado del Kauthar. Algunos dijeron, por ejemplo, el Kauthar es, como dije al principio, al Khairul Kathir, el abundante bien. Otros dijeron Nahrun fil Janna, es un río en el paraíso. Otros dijeron Haudun Nabi, es la fuente en donde estará el profeta en el paraíso. Luego dijeron muchos son los hijos, los descendientes. Muchos dijeron son los compañeros, al-ashab. Muchos dijeron son los ashia, los seguidores, hasta el día del juicio final. Y así hubo muchas, digamos, formas de interpretar la palabra Kauthar. Cuando dice Inna shani'aka huwa al-abtar, dice el abtar supuestamente es aquel que se cortó su descendencia. Y por eso dicen que esta, digamos, abundante descendencia que Dios le otorgó era justamente lo que quería decir la narración, diciendo, bueno, yo, oh Muhammad, te he otorgado mucha descendencia, por lo tanto, frente a esa cantidad y esa abundancia de descendencia, tu enemigo, el que te odia y el que te dice que es un abtar, que eres un abtar, él en realidad es un abtar, o sea, alguien que no tiene descendencia. Y como también uno dice, bueno, significa al khairul kathir, la abundancia del bien, dice, puede ser que lo que hayan querido decir que justamente es considerado para el Islam que tener una gran descendencia es tener unos abundantes favores, digamos, un bien abundante. Después hay muchos hadices y narraciones que hablan de que esta sura supuestamente descendió después de la muerte de los hijos Al-Qasem y Abdullah, los hijos del profeta. De todos modos dicen que indica al fin y al cabo la descendencia de Fátima, alayhi salam, por eso muchos dijeron que Kauthar es en realidad la palabra que utiliza el Corán para hablar de Fátima, porque la misma hija del profeta Fátima, alayhi salam, era una gran abundancia, ya que a partir de ella nacerá la descendencia de los 12 imames, o bueno, de los 11, porque el imam Ali era su esposo, y a partir de esa descendencia se prolongará, digamos, hacia todo el mundo esta continuidad del profeta a través de lo que hoy llaman los Sadat, o los Sayyid, los hijos del profeta, los descendientes del profeta. Finalmente dice, Fasalli li rabbika wanhar, en la segunda leya, después de decir que te hemos otorgado el Kauthar, dice, reza, Fasalli, li rabbika, a tu Señor, wanhar, sacrifica. Que, bueno, obviamente esto tiene que ver con la primera aleya, dice, cuando Dios te ha dado tanta abundancia, entonces después te dice que le reces, porque aquel que otorga, uno le debe, digamos, agradecimiento y le debe, de alguna manera, respeto. Entonces dice, la adoración, el rezo es solo para Dios. Y después finalmente habla del sacrificio, porque en aquella época, en la Arabia preislámica, aquellos que adoraban los ídolos, los idólatras, solían rezarle a los idólatras y también sacrificar animales para los idólatras. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.